Una de las primeras cuestiones es que muchas personas, se piensan que todo esto empezó ayer por la mañana. Bien, pues después de la Segunda Guerra Mundial, el enemigo en aquel momento, basado en los primeros compases del final de los combates y del armisticio que se firmó, que nunca se firmó tratado de paz, pues, evidentemente el enemigo comenzó a ser la Unión Soviética y viceversa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en aquel momento la URSS había tenido, a partir de la operación Bagration en el año 44, en el verano, en el que destruyó el sector central de, del frente del este, de los alemanes, pues un avance rapidísimo. Ustedes piensen que en agosto del 44 ya estaban en Polonia, en Varsovia, y habían quedado muchísimo espacio, muchísimas personas detrás, y había una serie de movimientos antisoviéticos porque hubo multitud de legiones de antisoviéticas, anticomunistas, que no es lo mismo que antirrusas. Esto lo quiero dejar claro para que la gente entienda mi posición, porque nunca he confundido lo ruso con lo soviético. Y mientras que lo ruso, digamos que soy muy partidario, de lo soviético soy muy contrario. Bien, pues a partir de ahí, hasta principios de la década de los 60, la Organización de Nacionalistas Ucranianos estuvo realizando, unos dirían que actos de terrorismo, otros dirían que combates guerrilleros con sabotajes y con armas, y fueron apoyados por Estados Unidos, Francia y la Gran Bretaña, que pensaron que se dieron cuenta que la OUN, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, podía ser muy útil en este sentido, en el de crearle problemas en el interior de su territorio a la Unión Soviética. Bien, ¿qué ocurre? Que fueron apoyados a través de operaciones clandestinas, como fueron la Aerodynamic Valuable, Minos, Capacho y otras. Y desde entonces, Ucrania siempre mantuvo, o al menos el sector de los nacionalistas ucranianos mantuvo, una relación muy estrecha con Occidente y con la OTAN. A partir de ahí, cuando la Unión Soviética cae en el año 91, esa conexión entre los nacionalistas y los ultranacionalistas ucranianos y Occidente es una realidad que sigue viva. De hecho, buena parte de los antiguos combatientes de las Waffen-SS ucranianas encontraron refugio en Canadá o en otros países, porque los que se quedaron allí en la zona fueron todos exterminados, ¿no? Bueno, pues yendo ya al momento posterior en el que nos encontramos, podemos decir lo siguiente: la cuestión de Crimea. Muchas personas en el canal, favorables, contrarios, de un modo o de otro, sistemáticamente hablan de que Crimea era ucraniana y que un buen día, en 2014, Rusia invadió Crimea, hizo un simulacro de referéndum y se la anexionó. Este discurso es un discurso sostenido por toda la prensa de forma constante y que se ha interiorizado por parte de todos los consumidores de las narrativas que construyen el mainstream con la prensa occidental. Pero la realidad es que Crimea era independiente antes de que Ucrania se independizara. En enero de 1991, mientras aún existía la Unión Soviética, Crimea celebró un referéndum que se gestionó desde Moscú, no desde Kiev, y así se convirtió en una república socialista soviética autónoma. Y Ucrania hizo lo mismo con su referéndum de independencia 6 meses después, en agosto de 1991. En ese momento, Crimea no era considerada por nadie parte de Ucrania. Pero ¿qué ocurre? Que Ucrania, a partir de agosto, no aceptó esta situación. Es decir, quien no respetó la soberanía de Crimea fue Ucrania. A partir de ahí, entre 1991 y 2014, fue una lucha constante entre esas dos entidades soberanas. Crimea tenía su propia constitución con sus propias autoridades, y en 1995, animada por el Memorándum de Budapest, Ucrania derrocó al gobierno de Crimea con fuerzas militares y derogó su constitución. ¿Qué ocurre? Que esto no lo dice nadie.
debe ser que cuando sí se produce una verdadera anexión y violación de la soberanía y vulneración del derecho internacional, pues si la cuestión cae del lado que nos conviene, silencio en toda la prensa y silencio en las potencias otanistas. Bueno, los decretos impuestos desde Kiev estaban en total contradicción con el referéndum de 1991 y eso explica por qué Crimea celebró un nuevo referéndum en 2014. Es decir, no es que Rusia y Moscú celebrasen un ex novo un referéndum sobre un territorio anexionado para manipularlo, ofrecer un resultado falso y quedárselo, porque resulta que es que el resultado del referéndum de 2014 es plenamente coincidente con el referéndum que se hizo en 1991. Quien ha vulnerado el derecho internacional y quien ha invadido a un país soberano ha sido Ucrania, no Rusia. Y ahora algún ucro de estos que aparece por el canal puede decir que yo soy un fanático prorruso y que tengo una gran habilidad para mentir y engañar. Pero miren ustedes, Pío Baroja decía que los hechos son opinables, lo que no son es discutibles. Y el problema que tienen las gentes partidarias de la OTAN es que discuten los hechos. Y discuten los hechos porque los hechos no les dan la razón. En fin, sigo. Lo cierto es que el resultado que se produjo en el referéndum de 2014 fue muy similar al de 30 años antes y después del referéndum, Crimea fue quien pidió unirse a la Federación Rusa. Es decir, las mismas autoridades que habían sido proscritas por Kiev. Por lo tanto, no es cierto lo que se dice, porque fue tras el referéndum de 2014, las autoridades que habían recuperado su capacidad de actuación tras la ocupación ucraniana los que solicitaron reintegrarse a la Federación Rusa. Rusia no tenía interés estratégico en ocupar Crimea, ya que tenía un contrato de arrendamiento de la base de Sebastopol que se puede considerar, entre comillas, lo que se llama en derecho perpetuo en la medida en que tenía una duración de 99 años. Bien, en el Tratado de Amistad entre Rusia y Ucrania firmado en 1997, Ucrania garantizó la diversidad cultural de las minorías en el país. Y cuando el idioma ruso fue prohibido como idioma oficial en febrero de 2014, ya se estaba violando ese tratado. Es decir, nuevamente es Ucrania la que viola el derecho internacional público en el año 2014 sin tener en cuenta ni el tema del Maidán ni ninguna otra cuestión, solamente por este motivo y respecto de Crimea. Entonces, yo creo que algunas cuestiones necesitan ser aclaradas porque estoy leyendo ahora mismo en los comentarios del chat que la inmensa mayoría de las personas no sabían todo esto, pero si esto es algo elemental para formarse una opinión sobre esta situación, uno no puede coger y en un tema de tanta gravedad en el que va la seguridad del mundo prácticamente, formarse una opinión solamente, puramente voluntarista. No, esto es así. Bien, ¿cómo se produjo el nacimiento de las repúblicas de Donetsk y Luhansk? Porque esa es otra. En otoño de 2012, la Unión Europea quería concluir un acuerdo comercial y económico con Ucrania. Europa ofrecía a Ucrania una garantía de desarrollo, como siempre, pues con subsidios, con exportaciones e importaciones. Le podían haber hecho la 314 como le hicieron a España. Te vamos a convertir en el paraíso de la borrachera inglesa, como Magaluf, en el lugar al que todos los me iba a callar, iba a decir una barbaridad, en el que todos los psicóticos de Europa van para tirarse de un balcón a la piscina y hacer balconing, que lo llaman, y ver cómo los ingleses se pasean por la calle borrachos como la gentuza que son, como regla general. Bueno, pues eso es lo que le ofrecieron también. Aquí en España nos quitaron la pesca, la industria del automóvil, los altos hornos, es decir, nos dejaron convertidos en una colonia. Bien, pues la industria, en este caso, las autoridades ucranianas querían cerrar el trato, pero claro, que tenían un problema.
Y es que la industria y la agricultura ucranianas estaban orientadas hacia Rusia. Un ejemplo, los ucranianos fabricaban motores para de aviación, pero eran motores de aviación rusos. Es decir, su economía estaba orientada al mercado ruso, no al mercado occidental. Nada de lo que producían a nivel industrial en aquel momento tenía sentido y podía servir para nada en Occidente. Por lo tanto, su viabilidad era escasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en términos de calidad, además, Ucrania no podía competir con Europa porque los estándares de calidad europeos a todos los niveles son elevadísimos. Y estamos viendo, por ejemplo, en estos días de atrás, cómo se discute la situación, por ejemplo, de la agricultura francesa, de los agricultores franceses, porque tienen unos niveles de exigencia altísimos que no son distintos de los que tiene el resto de Europa, que marca unos mínimos, pero su gobierno fue aún más allá y eso les aumenta los costes de manera que dejan de ser competitivos respecto de otros países. Se quejan de España y de Italia, pero en realidad el problema lo tienen ellos con su gobierno, que son los que tienen esa sobreexigencia por encima del nivel de Europa. Pero es que los europeos tenemos unos niveles de unas exigencias altísimas respecto, por ejemplo, Nueva Zelanda, Israel o Marruecos, que tienen tratados preferenciales y tratamiento preferencial eh, respecto de las importaciones de productos agrícolas en Europa. Bueno, y ya no vamos a hablar del grano envenenado que Ucrania quiere exportar a bajo precio y bueno, y de cómo ha afectado también, por ejemplo, al tema de los piensos, porque buena parte del grano que Ucrania exportaba se convertía, por ejemplo, en España en pienso para los animales. Vayamos allá y sigamos. No me quiero entretener más con las cuestiones económicas. Lo cierto es que Ucrania ni tenía una economía orientada a Occidente, ni Ucrania podía competir en calidad con Occidente. Por lo tanto, sí es cierto que, lógicamente, a las autoridades ucranianas les interesaba firmar el tratado con la Unión Europea, pero sin perjuicio de poder seguir teniendo relaciones económicas con la Federación Rusa. Por lo tanto, Ucrania propuso establecer un grupo de trabajo tripartito para elaborar dos acuerdos, uno entre Ucrania y la Unión Europea y otro entre Ucrania y Rusia, para así no hacerlo por separado y no plantear unos acuerdos que pudiesen ser gravosos para unos a costa de otros, sino que las tres partes estuviesen de acuerdo. Pues, ¿qué pasó? Pues que fue la Unión Europea a través de Durão Barroso, este señor que luego se metió en una de esas multinacionales financieras que los recogen a toda esta gentuza cuando salen del poder con las puertas giratorias en los grandes negocios fundados por estos señores también de la tribu de Zelensky, ¿saben ustedes? Entonces, en aquel momento fue Durão Barroso quien pidió que eligiera o Rusia o la Unión Europea a Ucrania. Es decir, no fue Rusia quien se opuso a que Ucrania tuviese una relación con cualquiera de las partes, sino que fue la Unión Europea. Lógicamente, Ucrania se quedó a cuadros porque dijo, vamos a ver, ¿cuál es el problema para que yo pueda tener relaciones económicas con uno o con otro? Claro, alguien tenía que haberle explicado a Ucrania que en la Unión Europea tú no te conviertes en socio, te conviertes en súbdito, en vasallo, en esclavo, en siervo. Y los tecnócratas, esos que me voy a resistir a calificar de Bruselas, no son unos administradores al servicio de una comunidad. No, no, son tus amos, con derecho de pernada incluso. El que no sepa lo que es el derecho de pernada, que lo vaya mirando. Bueno, pues después de eso, la Unión Europea y los Estados Unidos tampoco jugaron limpio, porque a partir de ahí, la prensa occidental, el mainstream, como siempre, las narrativas occidentales, ¿qué es lo que contaron? Rusia presiona a Ucrania para que impida el tratado con la Unión Europea. Así, como se lo cuento. Pero, ¿dónde está el problema? El problema no estaba en Rusia. Pero el gobierno ucraniano dijo, se aguantó el tirón y dijo, vamos a ver, es que yo quiero seguir teniendo el tratado con la Unión Europea. Todo esto, además,
no perdamos de vista las presiones internas que los distintos sectores políticos dentro de Ucrania venían realizando sobre el gobierno. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que automáticamente, esto, por supuesto, no se contó desde, Occidente, pero en los días siguientes fueron los extremistas radicales de Pravi Sector y toda esta gente, del oeste del país, los que aparecieron en Maidán con la señora Victoria Nuland repartiendo chocolatinas, como hacían los americanos cuando entraban en las ciudades europeas durante la guerra, después de asesinar a la mitad de la población, para convencerlos de una cosa distinta. Y a eso, a ese convencimiento a tiros, a incendios, asesinatos y a crímenes, lo llamaron la revolución del Maidán, porque cuando los golpes de Estado los da la izquierda o los dan los globalistas, se convierten bien en revoluciones o bien se convierten en consolidación de la democracia. Ahora bien, si los golpes de Estado los dan sectores distintos a estos que he mencionado, se convierten en golpes de Estado claramente fascistas, tendentes a establecer la autocracia. Bien, pues en este caso, como el golpe de Estado lo había patrocinado Estados Unidos, Victoria Nuland, su marido y toda esta tropa, pues aquello se convirtió en una revolución de colores del Maidán.